Bienvenidos, tripulantes, a este nuevo viaje acá en Tu Impulso Diario, tripulantes con destino al éxito. Como siempre por acá, Ciara Paulino junto a ustedes. Y hoy estoy sumamente feliz porque tenemos a un invitado especial, pero antes me gustaría recordarles seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Tu Impulso Diario. Y también quiero aprovechar esta oportunidad como para agradecer a estas marcas que nos están colaborando para que esta nueva temporada de Resilientes continúe trayendo a personas de alto valor acá en nuestros estudios. Como siempre, sumamente encantada de compartir con ustedes y sin más, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Hamlet Domínguez, quien es historiador dominicano. Señores, fuerte el aplauso desde sus casas. Bienvenido, Hamlet. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Estoy bien, gracias a Dios, y dándote las gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para compartir algunos temas interesantes contigo. Vamos a hablar de historia, ¿verdad? Sí, claro que sí, estamos aquí Estamos acá para eso. justo para eso. Bueno, ya sí quisiera comenzar preguntándote qué te llevó a ti a estudiar historia, porque es algo un poco, más bien poco común, ¿no? O sea, no Sí, todo el mundo tiende a interesarse, entonces como que sí me llama la atención sí. conocer cuál fue esa motivación. Mira, la motivación parte desde niño. Mi padre le encanta la historia, a mi abuelo también le encanta la historia. Eso es algo familiar, yo te diría. Pero al mismo tiempo es una pasión que va más allá de lo que uno puede entender, de lo que uno quiere. Porque yo recuerdo que yo hacía muchas preguntas cuando niño a mi madre. Pero ¿por qué el sol sale por este lado? ¿Qué pasó hace 30 años? Yo pensando y haciendo preguntas porque no tenía el conocimiento, como obviamente, eh, obviamente yo mismo responderme las preguntas. Entonces luego fui avanzando en eso. Yo opinaba mucho en los temas de adultos cuando hablaban de historia. Por ejemplo, temas de Trujillo. Yo escuchaba mucho las conversaciones de las personas mayores y luego iba aprendiendo. Los típicos abuelos contando Sí, la contando, historia. sí, sí. Entonces, el detonante pasa cuando ya estoy en séptimo curso, porque ya era amante de la historia, pero todavía no tenía un recurso de fuentes para yo leer. Y resulta que mi abuela, mis dos abuelas fueron maestras. Entonces, una de ellas me compró una enciclopedia y me la puso en la mesa y me dijo, mira, que a ti no te gusta leer, te la puse ahí. Y mi abuela me hizo el favor más grande del mundo con eso, porque yo empecé a leer, me empecé a enfocar en Egipto y empecé a ver los faraones egipcios y quién fue Seti primero, quién fue Seti segundo, qué pasó con el imperio neobabilónico, etcétera. Y por ahí me fui. ¿Cuántos años tú tenías cuando Yo eso? tenía como 12 años. Oh. Y yo hablaba con hombres que tenían 40, 40 y pico, 50, que sabían mucho de historia y ellos se sorprendían, decían, pero muchacho, ¿y cómo tú sabes todo eso? Pero era una pasión, porque yo siempre iba más allá. Me impulsaba un poquito más siempre, dar la milla extra o el kilómetro extra para seguir aprendiendo. Entonces, por esa vía yo te diría que por ahí fue como el amor a la historia. Y ya desde séptimo curso yo dije en mis grupos de amigos en ese tiempo, yo quiero ser historiador. Súper. Y bueno, ver cómo esa enciclopedia de tu abuela, Sí, ¿no? Despertó ese interés en esos temas. Ahora bien, hablando de tu proceder, o más bien de todo lo que continuaste haciendo más adelante, sí. supe que emigraste a Estados Unidos y no sé, me interesaría saber qué fue la motivación de tú irte a otro país, formarte allá y si pudieras comentarnos al respecto de esa experiencia. Sí, mira, mi padre vivía en Estados Unidos. Entonces, típico como pasa en las familias, si tu padre vive en otro país, va a hacer lo posible por ayudarte, como obviamente su hijo. Entonces mi padre, como dicen popularmente, me pidió para ir a Estados Unidos. Yo tenía ya 14 años, casi 15. Entonces llegó allá a la ciudad de Nueva York, específicamente al Bronx, y ahí terminé la secundaria. Yo estaba en segundo de bachillerato cuando me fui, Cuando te fuiste. y allá entonces termino la escuela secundaria. Y luego voy a la Universidad de Mercy University, que está allá cerca del Bronx, y ya luego paso a la Universidad de Albany también, que está en el estado de Nueva York. En ambas estudiaste Sí, historia. ¿Cuáles fueron los enfoques en lo que? sí, historia e historia europea.
específicamente. Todos esos reinos de Europa, específicamente el Imperio Español, fue mi enfoque principal, todo, que obviamente tiene una relación con nosotros, aquí en Santo Domingo. Sí, bastante. Sí. Y eso lo vamos a ver ahora, un poquito Sí. más adelante, porque al final nuestra ascendencia de manera histórica, Sí, los sí. españoles por obvias razones, ¿no? Claro que sí. Pero ya viendo esto, me imagino y viendo también tu trayectoria, tú has tenido esa experiencia también trabajando allá en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa dinámica de ser maestro me imagino que en los centros de estudios allá? Si pudieras como comentarnos al respecto de eso, ¿qué tal esa experiencia? Sí, es una experiencia bien bonita, pero para decirte eso, primero tengo que remontarme a mi tiempo de estudiante allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, cuando llegué, sabes que obviamente hay una barrera del idioma, que es allá se habla inglés y la escuela es totalmente en inglés. Aunque hay escuelas bilingües, pero mayormente son en inglés. En ese sentido, pues tuve que enfocarme en aprender el idioma. Y a partir de ahí, eso fue la etapa, yo diría que más complicada, porque es totalmente una cosmovisión diferente, es una vida distinta. La escuela ya es diferente a la de aquí, o sea, es una adaptación que hay que hacer. Pero eso uno se adapta ya rapidito, porque uno en ese momento era una persona muy joven y obviamente como joven al fin uno se adapta. Pero digamos que ese fue tu primer reto Sí, el primer reto fue ese, aprender el idioma y adaptarte a una sociedad distinta. Y ya luego como maestro, que esa fue la pregunta que me hiciste, pues eso se va dando como una pasión. Como ya te mencioné anteriormente en la entrevista, te dije que mis dos abuelas eran maestras y tenían Ya venía sala en de la tarea. sangre, O sea, ¿no? tú sabes que ya por ahí venía eso, como ya dijiste, la sangre, una pasión. Y tú verlo desde niño era algo que te llenaba. O sea, era algo para mí como fácil, en el sentido de que yo lo veía a diario. Y me encantaba la escuela, comprar los útiles escolares, o sea, ver el libro nuevo. Yo era fanático de todo eso. Yo sé que hay muchos tripulantes que están mirando este video no se identifican, pero Sí. o sea, hay muchos públicos y de hecho Sí. hay muchas personas que sí amaban esa parte también Sí. del estudio. Sí, claro. Y que ya sí. viendo eso, antes de pasar ya a la parte que sí queremos ver bueno, de nuestra historia, ¿no? Sí, Queremos sí, profundizar un poco sí. ahí. Yo quisiera saber, ¿qué diferencias culturales tú has identificado como muy marcadas de una vida en Estados Unidos versus una vida acá en República Dominicana? Eso es interesante, eso que tú dices. La vida en Estados Unidos, bueno, voy a hablar de mi perspectiva, mi punto de Exacto, tu vista. experiencia. Claro, cada quien tiene su punto de vista distinto. Pero yo entiendo que la vida aquí en Dominicana es una vida como muy familiar, en el sentido de que uno comparte mucho con los amigos. Bueno, lo que pasa también es que yo viví aquí siendo muy joven en el sentido de la edad. No tenía tantas responsabilidades ya como una persona adulta, pero es como más familiar, yo diría. Tú sientes como más el calor de la gente. Mientras que allá tú sientes el calor de la gente, pero es más como cada quien a su vida, o sea, a lo que tiene que hacer. Y obviamente eso es típico de las responsabilidades de una persona adulta. Y eso yo diría que es la diferencia central y que yo he notado. Y obviamente el idioma, muchas cosas políticas y sociales, que ya eso es un tema obviamente muy amplio. Sí, que ya ahí Mencionar, habría sí. que estudiar otras Sí, perspectivas también, pero muy interesante. Yo claro. coincido gran parte con tu posición. Sí, Y ya como si quisiera como que aprovecháramos tu expertise en lo que es la colonización específicamente, a propósito de que también tú recientemente has presentado, has lanzado un libro acerca de estos temas que ya casi estás dándonos más detalles al respecto. Pero me interesaría saber, con relación al tema de la colonización, algunas informaciones que quizás no todos los dominicanos dominemos, porque, ok, sabemos lo básico de que a nosotros nos descubrió Colón, a la isla la Española, ellos vinieron para acá, ellos, digamos que comenzaron a extraer oro de acá y bueno, vinieron más personas y bueno, se tomaron el control de esto acá. Eso es como una manera muy poco profesional y genérica de explicarlo, ¿no? Pero algunas de esas investigaciones que tú has hecho, que sé y soy consciente de ello, ¿qué tú has identificado que son como informaciones que son poco conocidas en torno a este tema y que pudieran ser importantes de nosotros saber también en Sí. en este contexto actual?
Sí, muy, muy buena la pregunta. Recordemos que la ciudad de Santo Domingo es considerada la primada de América, pero como tú dijiste, algunos como secretos y cosas así, esta ciudad nunca debió existir como tal, la ciudad de Santo Domingo. Pero, ok. Nunca debió existir. ¿Pero por qué? Porque los españoles tenían un concepto de construir ciudades específicos. Y ese concepto esta ciudad no la cumplía. Lo que pasa es, y ya voy a explicar el concepto de qué era lo que los españoles buscaban, es que pasó un problema en la Isabela, donde ellos estaban asentados en Puerto Plata. Había mucha hambruna, muchas enfermedades, se estaban muriendo los españoles y un personaje llamado Miguel Díaz de Aux, el viejo, tuvo una riña con un español y luego en ese problema él se va, abandona la colonia y vagando por todos los lados desde Puerto Plata llegó aquí a Santo Domingo. Y aquí se enamoró de una cacique que había aquí. La cacique luego se bautiza y se nombra Catalina. Tienen 2 hijos y encontraron oro en el río Jaina. Entonces los españoles eran amantes al oro y querían tener un lugar específico cerca de la mina de oro. Entonces se quedaron aquí en Santo Domingo porque también había alimentos. Esos indígenas o esos nativos americanos taínos le dieron los alimentos que ellos querían y le daba la facilidad de llegar al río Jaina, que está cerca de aquí, no está tan lejos. En ese sentido, pues se asentaron aquí y dejaron esa colonia ya que estaba prácticamente abandonada en el sentido, y también hubo un fuego, etcétera. Muchas cosas pasaron. Ya para concluirte con esto, los españoles buscaban una ciudad que tuviera bahía y Santo Domingo no tiene bahía para ellos llegar con sus barcos, una bahía amplia. Si tú te fijas, si vas a Puerto Rico, San Juan tiene una bahía. Si vas a La Habana, Cuba, tiene una bahía. Santiago de Cuba tiene bahía. La ciudad de Panamá tiene bahía, que fueron ciudades que los españoles fueron fundando, mientras que Santo Domingo no tiene bahía, sino que tiene la desembocadura del río Sama, que es un puerto estrecho. Los españoles siempre se quejaron de ese puerto. Esa ciudad nunca debió ser, pero no solo eso, sino que la ciudad iba a estar era donde está ahora mismo la bahía de Ocoa, porque es la bahía más específica, más amplia, y que tenía los requerimientos que los reyes querían. Pero hubieron algunos contratiempos y nunca se llegó a dar. Entonces digamos que en esta pareja se funda ya aquí lo que es el Gran Santo Domingo, en su movida aquí. La ciudad estaba de aquel lado del río, del lado donde están los molinos dominicanos, creo que es eso ahí. Y luego ya en 1502 Nicolás de Obando la pasa al lugar actual donde está la zona colonial. Y ya ahí pues le hacen un diseño de una ciudad estilo europea de la época, pero la ciudad nunca debe existir ahí en ese lugar específico. Fue como un error. Recordemos que los españoles aquí lo que hicieron fue experimentar. Todos los experimentos de los españoles casi lo hicieron todos aquí. Lo hicieron acá en el país. Claro. Y no dejaron nada de oro porque ya uno no se encuentra el oro en la calle, así como hubiera sido un éxito, señores, sí. De verdad. Yo aquí pensando en eso en lugar de hay gente todavía que van al río Jaina pensando que puede encontrar oro. Es posible que lo encuentren, pero... Bueno. Hay que ver. Yo espero que ustedes no hagan una locura después de ver este video. No vayan al río Jaina. Espero que no. Y hablando ya de los indígenas, que ciertamente es una pregunta que te quería hacer. Con relación a la descendencia indígena, ¿no quedó alguna familia que sea puramente indígena? Te lo pregunto porque de otros países sí he visto como que se han preservado la descendencia como pura de otras razas indígenas. Sí. Sin embargo, aquí... yo no he logrado identificar eso. Entonces, mira, no sé si hay algo ahí que tú sepas al respecto. Es muy difícil, para no decir imposible, que encontremos una persona pura taína. Lo que pasa es que, como te dije anteriormente en la pregunta pasada, este fue el lugar de los experimentos. Y a los españoles llegar aquí, las enfermedades que ellos traían de Europa, pues se la pasaron a los indígenas y viceversa. En ese sentido, pues la mayoría de la población indígena no tenía los anticuerpos correspondientes para soportar el tema de las enfermedades. En ese sentido, pues muchos fueron muriendo. También los maltratos. Había maltratos recurrentes con el tema de la extracción del oro, de los trabajos forzosos, y los taínos no estaban acostumbrados a eso. En ese sentido, pues muchos fueron
muriendo, y luego vienen los esclavos africanos de las diferentes naciones de África, o tribus, yo diría, que luego se mezclaron con los españoles y los mismos taínos que quedaban, y eso da el resultado que somos nosotros. Nosotros mismos ya somos Somos la nosotros descendencia los directa. descendientes. Sí, claro. Interesante. Sí. Y bueno, ya viendo y aprovechando también parte de lo que tú comentas, y también quería como rescatar, ¿no?, la temática que estamos promoviendo aquí, que es la resiliencia, es el valor que estamos como trabajando en esta nueva temporada. ¿Tú has identificado historias de resiliencia que tú pudieras como compartir, que te hayan llamado mucho la atención en tus investigaciones? Sí, el tema del descubrimiento conlleva lo de las personas montarse en un barquito pequeño y durar varias semanas y llegar aquí. O sea, sin saber qué tú vas a encontrar, y no solo eso, al mismo tiempo saber si tú ibas a volver o no. Era un tema que lamentablemente era una aventura, pero una aventura donde había más probabilidades de uno desaparecer para siempre. Y aún así ellos se aventaban Sí. Aunque bueno, también algo que ya tú me corregirás, en caso de que yo esté en lo incorrecto, que me decían de que Colón no se fue con el mejor equipo, sino que se llevó a personas que quizás tenían cargos legales, como que no tenían las mejores condiciones de vida tampoco en España, y que veían esta aventura como también una posible salida de la condición en la que se encontraban en España, ¿no? En parte tienes mucha razón. Pero también hubo, un grupo específico que llegó, que era un grupo que Colón quería que viniera. Porque recordemos que Colón, la mayoría de las investigaciones indican que él era italiano. Entonces Colón no era español. En ese sentido, los españoles no respetaban a Colón como uno de los de ellos. Colón entonces se vio en una necesidad muy difícil en el sentido de cómo hacer que estas personas me respeten. Entonces Colón trajo mucha de la gente de él, un círculo muy de él. Y ese círculo que era muy específico de Cristóbal Colón, pues se enfocaba específicamente en obedecer sus órdenes, mientras que los españoles, soldados o burócratas que llegaron, no veían a Colón como una figura a respetar. Colón era buen navegante, pero no era un buen gobernador. Entonces, de todas esas personas que llegaron, habían personas de todo tipo. En el segundo viaje vienen carpinteros, vienen personas enfocadas en todos los tipos de oficios que se hacían en la época. Entonces Colón, que era el gobernador, virrey y todo eso, tenía potestad de hacer lo que él quisiera aquí. Solamente que los reyes le dijeran, no lo hagas. Pero principalmente puede hacer lo que él quisiera. Pero lamentablemente eso le hizo a él una guerra terrible. Porque muchos españoles decían, estamos aquí muriendo de hambre y enfermos, queremos volver, por ejemplo. Y Colón le decía, no pueden volver, porque yo soy la autoridad y yo he dicho que no. Era autoritario. Sí, Colón era muy mal gobernante. Yo diría que el peor de todos. Wow. Sí. Ahora, tú nos has dado ya dos bombazos. El primero es que Santo Domingo no debió existir. Sí. Ahora que Colón es italiano. Son cosas que al menos yo no hay varias teorías que dicen que él era español, etcétera, pero las indicaciones más propias, directas, es que él era genovés. Y de un lugar llamado Savona. Por eso la isla Saona se llama Saona, viene de Savona, en Italia. Y fue él que Él lo nombra. Algunos dicen que en honor a un amigo de él que estaba ahí, que viene de Savona también, o de Saona, que se llamaba Miguel de Cuneo. Okay. Y el padre también de Colón era sastre y era de Savona. Eso es otro tema. Colón no le gustaba que le mencionaran que él venía de una familia de sastres. Él se ofendía por eso. Ok, Colón era un poco complicado. Sí, era un tipo difícil de tratar. Eso veo. Ahora sí quisiera que pudieras pasarme tu libro, porque a mí me parece como una oportunidad buenísima, hablando de temas de colonización. Sí. Tú lanzas este libro que se denomina Ramón Pané y su visión emulada de los estilos de San Jerónimo y de Fray Hernando de Talavera. Acá está el libro, y yo quisiera que tú nos pudieras describir cómo este libro contribuye o aporta a este tema de la colonización y cómo se conecta. Bueno, yo más o menos sé, pero vamos a ver para que todos también podamos para que entenderlo mejor. El público conozca. Miren, este libro, Ramón Pané y su visión emulada, es un libro que me tomó aproximadamente un año y deriva de otra investigación, que fue mi tesis histórica en la universidad. Entonces,
Ramón Pané fue el primer maestro, evangelizador, antropólogo, etnólogo de América. Por eso es la importancia. El Vaticano ahora mismo está buscando todo lo que puede encontrar de Ramón Pané porque ellos lo ven como una figura importante para el catolicismo. Entonces, mucho antes que yo supiera, obviamente, que el catolicismo, obviamente, tenía esa conexión tan directa con Ramón Pané, pues me enteré de que habían otras personas que hablaban la lengua nativa, porque recordemos que para cristianizar uno tenía que por lo menos dominar lo básico del idioma taíno. Habían tres lenguas aquí, tres lenguas nativas. Una era la que se hablaba en la isla completa y las otras en lugares regionales específicos. Pero Ramón Pané, por orden de Cristóbal Colón, se va a vivir a las montañas con las diferentes tribus o cacicazgos que habían aquí. Y en ese contexto histórico, él dura 4 años viviendo y casi totalmente alejado de los españoles. Y él sí aprende el modo de vida, la cosmovisión taína. Y él escribió un libro a Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón muy posible se lo haya pedido a él o él le haya dicho yo se lo voy a escribir, porque él y Colón se encontraban de tiempo en tiempo. Y Colón le preguntaba, ¿qué aprendiste? Y él le iba informando a Colón, porque Colón tenía un tema militar detrás. Colón quería saber todas las cosas bélicas o militares que podía entender de los indígenas, para él saber cómo atacar en el momento preciso que le tocaba eso militarmente hablando. Entonces Pané le escribe un libro llamado Relación de las Antigüedades de los Indios, en el año 1498 se le entrega. Ese libro habla de todas las cosas culturales de los taínos. Es el único libro que se conoce de los taínos. Wow. Hablando obviamente de la religión, etcétera, de cómo ellos creen que Dios es y muchísimas cosas que para nosotros ahora mismo quizás son extrañas. Pero para ellos era un diario vivir. Era una costumbre, ¿no? Y hablando de Ramón Pané y viendo que él evangelizó también gran parte de los indígenas en esa época, ¿cuál fue el impacto cultural en esto? O sea, ¿cómo lo vemos hoy en día? Bueno, el impacto cultural es que Ramón Pané es el primero que abre las puertas al cristianismo en América. O sea, él es la figura principal. Él era un monje jerónimo. Los monjes jerónimos ermitaños no... Es que hay que explicar este punto. En el catolicismo hay algunas tipos de órdenes religiosas dentro del catolicismo. Están los franciscanos, dominicos, jerónimos. Él era jerónimo. Y los jerónimos, en específico Pané, vivía en las montañas, meditando, leyendo en las montañas, etc. Entonces él era una persona que cuando se le encomendó este trabajo de evangelizar a los indios, pues él se desconectó un poco de los españoles y se fue a vivir con ellos. Entonces el legado de él es un legado de ser el primer maestro, etnólogo, antropólogo, sociólogo de América. Es el primero en hacer ese trabajo en América. O sea, el legado de él es un legado amplio. Lo que pasa es que se conoce muy poco de Ramón Pané. Entonces tenemos que de una manera u otra indagar un poco más y seguir investigando. A ver qué podemos sacar de aquí, de Ramón Pané. O sea, que eso va a seguir continuando en desarrollo. Claro sí. Va a continuar en desarrollo. Me parece muy interesante. Y ya como para ir concluyendo con esta maravillosa conversación, quisiera consultarte a ti como historiador. ¿Por qué tú consideras que es importante que nosotros en este contexto actual, los jóvenes, los adultos, los niños, dominen el tema de la historia? O sea, ¿por qué es importante la historia? Mira, hay una vieja frase, un viejo dicho que dice... El que no conoce su historia puede repetirla. Está condenado a repetirla. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia nos ayuda a entender muchas veces, primero, de dónde venimos nosotros. Si estás haciendo o estás buscando la historia tuya como persona. Aparte de eso, te da una evidencia clara y tangente de qué pasó donde tú vives. O sea, por qué llegaste ahí o por qué llegaron tus familiares ahí. Todo eso te va marcando en conocer secretos que quizás no todo el mundo sabe. Y también hay otra frase que dice que el que conoce la información, pues puede dominar, porque ya conoces todo previamente y puedes obviamente utilizarla como un recurso a tu favor. O sea, la historia de una manera u otra es beneficiosa y te va marcando porque al mismo tiempo aprendes de tus propios orígenes y puedes hablar de quién eres en realidad, de tu propia vida como persona.
Excelente. Yo estoy sumamente agradecida porque de aquí salí con muchísimo contexto histórico. Acá detrás de cámara está uno de nuestros queridos tripulantes, Eladio, y está corroborando que también está como renovado en cuanto a estos conocimientos. Ya sí quisiera que tú pudieras mirar a la cámara y compartir con nuestros tripulantes un consejo que tú le darías desde tu experiencia de vida en general, que tú pudieras también más enfocado en esas personas también que quieren estudiar lo mismo que tú has estudiado, que es historia, estas áreas académicas relacionadas a las ciencias sociales. ¿Algún consejo que quieras compartirles? Y por último, pero no menos importante, Hamlet, yo quisiera saber, ¿qué distingue a un resiliente de la multitud? Y eso sí sería como el final. El gran cierre de esta conversación. Yo te diría lo siguiente, Ciara. Uno tiene que autoanalizarse y pensar dentro de uno, ¿dónde está el verdadero talento que Dios nos dio? Porque cada uno tiene un talento específico. Yo le doy las gracias a Dios que yo pude identificar mi talento cuando era muy joven. Yo sabía que esto era lo que me gustaba y quería hacer. En ese sentido, yo le hago una recomendación a los jóvenes, que se autoanalicen. Y que si quizás no entienden en qué áreas son buenos, pues que les pregunten a las personas, miren, ¿qué tú crees que yo soy bueno? Háganse un autoanálisis y partiendo de ahí pues van buscando las áreas donde ustedes creen que son o que las áreas que son potables para sacar un talento específico. Porque usted quizá puede tener el talento, pero al mismo tiempo no lo ha desarrollado, o sea que no lo va a ver. Pero si de una manera u otra persiste en el camino, puede llegar a lograrlo. Entonces la resiliencia va por ese mismo camino. En el mismo sentido, no todo le va a llegar fácil, ni te va a llegar en la mano. Mira, llegué aquí, ya estoy aquí, ya lo he logrado todo. Sí, porque ¿tú fuiste historiador de un día para otro? No, nunca. Bueno, en la entrevista dije que a los 12 años ya me habían dado una enciclopedia. O sea, que ya yo tengo trabajando en eso muchos años, o sea, investigando y buscando. Pero lo que quiero decir para concluir es que nunca crean que todo es fácil. Siempre hay que trabajar, porque el trabajo te hace sentir una satisfacción más adelante, que tú digas, mira, lo logré porque trabajé duro, lo logré, lo conseguí y fue arduo el trabajo, pero también te hace apreciar lo que ya tienes. Entonces, todo eso va en un conjunto. Todo eso es una combinación de cosas que cuando se combinan, pues dan el éxito. Y ahí está la resiliencia, la persistencia, y no solo eso, sino ir con la constancia. Hay que ser constante. Hay días que te vas a sentir desanimado, pero tienes que seguir. Hay días donde te sientes que quizás ya no puedes, pero hay que seguir. Porque el mundo sigue girando y sigue continuando. O sea que eso es lo que yo te diría. ¿Y qué distingue un resiliente de la multitud, Hamlet? Bueno, lo distingue porque automáticamente va a sobresalir. Porque la persona que es constante en su camino, pues va a seguir y la persona lo va a notar más. Oye, esa persona tiene un año en eso. Ha persistido, o sea, ya la persona lo notaron, tiene mucho tiempo en eso. De una manera u otra, pues eso va a sacar de ti una imagen positiva, no solamente para ti, sino para todos, porque la persona lo van a ver, lo van a notar. O sea, todo va de la mano con persistir. Persistir, insistir, persistir, más nunca desistir. Ser constantes y, por supuesto, recordar que saber nuestra historia es importante porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Han sido parte de los conocimientos que Hamlet nos ha aportado el día de hoy. Estamos sumamente agradecidos, Hamlet, por haberte recibido por aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, tripulantes, por acompañarnos en este espacio, porque como siempre, se quedan acá disfrutando de este contenido que es creado especialmente para ustedes. Recordarles todas nuestras redes sociales que acá debajo en pantalla pueden verlas, también la de Hamlet para que lo puedan seguir y por supuesto puedan también darle seguimiento a su libro y a los próximos lanzamientos que están de cara a su desarrollo profesional. Y nada, chicos, para mí un grandioso placer. Mucho ánimo, mucho amor y como siempre, hasta la próxima.